San Mateo, capítulo 5. Al ver la multitud, Jesús subió al monte y se sentó. Sus discípulos se le acercaron, y él tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo: Dichosos los que tienen espíritu de pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que sufren, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque heredarán la tierra prometida. Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque serán satisfechos. Dichosos los compasivos, porque Dios tendrá compasión de ellos. Dichosos los de corazón limpio, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque Dios los llamará hijos suyos. Dichosos los perseguidos por hacer lo que es justo, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos ustedes cuando la gente los insulte y los maltrate, y cuando por causa mía los ataquen con toda clase de mentiras. Alégrense, estén contentos, porque van a recibir un gran premio en el cielo, pues así también persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Lo primero que quiero aclarar respecto a Mateo capítulo 5 es que es un capítulo con bastantes mensajes, los cuales vamos a ir conociendo poco a poco. Así que estoy calculando más o menos como 2 videos del capítulo 5. Entonces lo aclaro para que cuando vean primera parte y segunda parte lo entiendan, para que no se pierdan la secuencia, que es algo tan importante en una enseñanza. Bueno, en este caso sería una lectura, igual tiene que ser consecutiva para no perderse. Entonces encontramos en el verso 1 y verso 2 del capítulo 5 de que Jesús se encuentra con sus discípulos en un monte y al ver la multitud dice que tomó la palabra y empezó a, podríamos decir, predicar, enseñar, a dar una cátedra, realmente una cátedra tan clara, específica y tan concisa para que nosotros nos demos cuenta de lo que realmente Dios busca en nosotros. En el verso 3 ya nos dice: dichosos los que tienen espíritu pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Uno de los requisitos mayores, uno de los verdaderos requisitos que Dios busca en nosotros es un espíritu o es un corazón necesitado, pero no necesitado de cualquier cosa. Podríamos decir que nuestra necesidad o nuestra pobreza sea una pobreza que nos lleve a una necesidad donde nosotros de cierta manera necesitemos cualquier cosa. No, está hablando de los necesitados de espirituales, como que dice, los necesitados que quieren saciar lo que realmente sacia al espíritu, en este caso Dios. Tenemos que entender que lógicamente cuando nosotros comprendemos que la vida nuestra es física y es espiritual, nosotros tenemos que entender que nuestras necesidades físicas son unas cosas y nuestras necesidades espirituales son otra cosa. Pero tenemos que entender de que realmente nuestro espíritu es tan, podríamos decir, tan entendido, es tan razonable, es más, es tan inteligente, podemos usar esa palabra, porque tenemos que entender que el alma pertenece o proviene de Dios, es el soplo que Dios ha dado a cada hombre. Entonces, el hecho de que nosotros tengamos el alma y que es de Dios, eso realmente hace que nosotros seamos como que alguien, podríamos decir alguien sobresaliente, hablando en el alma. Pero tenemos que entender que como que esta alma fue encarcelada en este cuerpo, y de cierta manera como somos carne, entonces en nosotros se manifiestan más las necesidades carnales que las necesidades espirituales. Hablo todo esto porque para que vayamos entendiendo más o menos a qué se refiere cuando Jesús empieza a hablar esto. Entonces, nosotros normalmente sentimos hambre, pero digamos, dentro de nosotros hay dos necesidades
Y nosotros sabemos y tenemos que comprender cuál o cómo saciar nuestras necesidades espirituales y nuestras necesidades físicas. Tenemos que entender que el enemigo conoce y sabe que él no puede saciar nuestras necesidades espirituales. Digamos, él no puede, no tiene cómo saciar nuestras necesidades espirituales o de alma. Así que él, cuando introdujo el pecado, lo introdujo a la carne, y de cierta manera es como que ahí se hizo él fuerte, es su campo, es su fuerza, es su verdadero, podríamos decir, fuerte. Entonces, él ahí, como que a través de la carne nos quiere dominar, nos quiere llevar a que nosotros pequemos y consecutivamente sigamos lo que Adán hizo, comer el árbol o el fruto de la ciencia del bien y el mal, que es el pecado. Digamos, en el pecado se permite lo bueno y lo malo, inclusive el pecado enseña que haciendo lo malo también puedo hacer lo bueno. Entonces, no tiene definición, mientras que con Dios es todo bueno. Entonces, entendido eso, nosotros tenemos que entender, o comprender sería la palabra correcta, que cuando Dios está hablando de necesidad espiritual, está hablando de espíritu, es ser interno. Entonces, tenemos que comprender que Dios es el único que puede saciar lo que es de Él, nuestra alma, nuestro espíritu. Solo Dios lo puede hacer, nadie más. Entonces, cuando Jesús empieza a decir, dichosos aquellos pobres de espíritu, está diciendo, aquellos necesitados, aquellos que saben o buscan su necesidad y que serán saciados por Él. Por eso habla que dice, de ellos es el reino de los cielos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos comprender en esta parte? Es saber si tenemos necesidad espiritual. La pregunta es, ¿por qué buscas el evangelio? Yo sé que muchos, por la novia, por la esposa, por los hijos, por un carro, por negocios, por trabajo, créeme, no es válido para buscar a Dios. La única validez real es que tengas necesidad espiritual, porque si la tienes, como que dice, quieres de Dios, entiendes que Dios lo es todo, y si no lo tienes, pídele a Dios, hazme entender que tú eres mi razón de vida. Por eso es importante comprender esta parte, porque este título queda bien dicho, dijo, bien adecuado, porque dice, lo que realmente cuenta ante Dios. ¿Qué realmente cuenta ante Dios? Tener un espíritu necesitado de Dios. Por eso dijo Jesús, de ellos es el reino de los cielos. En el verso 4 nos dice, dichosos los humildes. No, perdón, me salté. Dichosos los que sufren, porque ellos serán consolados. Ahora, ¿a qué sufrimiento se refiere? Lógicamente no va a ser una enfermedad, no va a ser un padecimiento, no va a ser una deuda, que eso también nos aflige. No, está hablando del sufrimiento que de ciertamente se despiertan cuando nos hacen daño. En este caso sería espiritual, el alma, o sufrimiento por otras personas. Por ejemplo, podríamos desarrollar un sufrimiento por el padecimiento de una madre, de un padre, de los hermanos, de la esposa, de los hijos. Como quien dice, dichoso esas personas que sufren. Lo que está hablando acá es consuelo. Como quien dice, Dios está diciendo, si tú que sufres, lógicamente por un sufrimiento justo, correcto, ¿sí? Porque créanme, si yo estoy sufriendo por una deuda donde yo me fui a gastar el dinero, me fui a emborrachar, me fui a hacer cosas incorrectas, y estoy sufriendo, dijo alguien, merecido lo tengo. Porque la Biblia me instruye que debo ser sabio en usar las bendiciones que Dios me da. Y como quería emborracharme, me fui a pedir una deuda, eso no era necesidad. Entonces, ni era bendición. Entonces me metí a un problema donde no tenía que haberme metido. ¿Sí? Entonces, habla de un sufrimiento justo. Serán consolados. Por ejemplo, el sufrimiento justo. Perdí a mi mamá, a mi papá, a mi esposa, a mis hijos. Veámoslo a esto. Murieron. ¿Cuál sería el consuelo acá? Darme entendimiento que murieron en Dios, que están con Dios,
y que Dios tiene el pleno, como quien dice, control de la muerte, después de la muerte con mis seres queridos. Lo que estoy tratando de decir es que Dios me va a dar capacidad de comprensión para que yo entienda eso y reciba el consuelo y diga, entonces era parte del proceso de Dios en mi vida. Eso estoy tratando de decir. Yo sé que algunos también tenemos deudas. Hablando de la deuda, justas, digamos, si tú por alguna razón te quedaste sin trabajo, por alguna razón, pues, que perdiste dinero, te robaron, y te tuviste que meter una deuda porque era la única forma de sacar adelante a tu familia o tus proyectos o lo que tú tienes. Yo me he dado cuenta, esas deudas Dios las respalda porque son sufrimientos justos. Digamos, era para que mi familia comiera. Era para que yo siguiera adelante. Era para, ¿me entiendes? Tenemos que entender a veces y meternos, o era para que yo emprendiera un negocio. Tenemos que a veces medir las cosas. Digamos, la deuda no es mala cuando no se usa mal. Si no se puede usar para bien y posiblemente fracasé y ahora no sé cómo pagarla. Pero de alguna otra manera Dios me va a dar a mí la sagacidad o la sabiduría o la capacidad de poder venir y poder pagar esa deuda. Algo va a ser Dios. Pero cuando no es justa la deuda, créeme, vas a sufrir demasiado. Bueno, eso lo vamos a entender más abajo. Y tenemos que entender que Dios nos asegura acá que nos va a consolar. En el verso 5 nos habla que son dichosos los humildes, porque ellos heredarán la tierra. Digamos, una promesa para que a mí me vaya bien en esta tierra, ser humilde. Tenemos que entender que la humildad que habla la Biblia no es tirarnos al piso y aparentar y que todos nos tengan compasión porque el hermano es muy humilde, se humilló ante Dios. No. La humildad que la Biblia enseña tiene que ver con intención en el corazón. Créeme, mucha gente se tira, se humilla y simplemente solo para apantallar, para hacer entenderle a las otras personas o aparentar que todos digan, es que eres muy humilde. ¿Y cuántas personas se levantan después de haberse tirado ahí y tal vez no entendieron? Tal vez no dispusieron su corazón, Tal vez no hubo un verdadero cambio. Créeme, aunque tú no te tires, pero si hay disposición en tu corazón para cambiar a bien, créeme, con eso basta. Porque dice que los humildes, ¿sí? Está hablando que ellos heredarán la tierra. Créeme, cuando hay disposición hacia Dios, que sería la verdadera intención, créeme, vas a heredar la tierra. Vas a darte cuenta que realmente vivir dentro de un mundo de maldad y tú como que vivieras en el paraíso, a eso se refiere herencia en la tierra, porque tú estás disfrutando la vida y pareciera que todo el mundo la está pasando mal. ¿Qué estoy tratando de decir? Cuando nosotros miramos a las personas en el pecado, créame, yo tengo familiares, y a veces los veo, por ejemplo, los que toman, todos golpeados, todos, créanme que yo solo me quedo, o algunos que no quieren trabajar, perezosos, que la Biblia habla que la pereza no es buena, o algunos que de cierta manera, miren, los que yo sean míos son, porque hay también trabajadores, ahí están trabajando, aunque por acá siguen trabajando y siguen, se levantan, esos son los que a mí me gustan, esos, porque así tiene que ser, realmente, entender de que el fracaso no nos puede detener. Y hay de todo, ustedes, ver a los vecinos, realmente a veces inclusive algunos, mire, le encargo oración y yo siempre les digo, mire, créanme, yo me puedo pasar horas y días orando allá, pero si ustedes no intentan cambiar, eso es de balde. Acá no es que ustedes oren, busquen a Dios y cambien. Y van a ver que hasta sin oración van a ver resultados en su vida. Así que realmente tenemos que entender que ser humildes es intención del corazón y que de recompensa vamos a heredar
la tierra. En el verso 6 ya nos habla de que son dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. Tener sed, hambre y sed de justicia es tener sed y hambre de la palabra, de los asuntos de Dios. Miren, hoy en día está pasando algo como que hay ciertos, y la Biblia lo dice, que vendría un tiempo donde hay comezón de oír, digamos, solo hay un deseo de oír, pero no de hacer la palabra, de poder comprender la palabra, pero no de cumplirla, de saber qué tanto enseña la Biblia, pero al final es como que no enseñará nada porque no se hace. La Biblia aquí está diciendo sed y hambre, porque está diciendo que ellos serán satisfechos, como quien dice, cuando en mí hay una verdadera intención de leer la palabra para cambiar, para ser mejor ciudadano, para ser mejor padre, para ser mejor hijo, para ser mejor esposo, para ser mejor amigo. Cuando eso está en mí, la Biblia dice que seré satisfecho, como que dice, de buscar dentro de la Biblia para comportarme mejor, voy a encontrar eso, ese alimento espiritual, y voy a cubrir esa necesidad y seré saciado porque lo voy a cumplir y me voy a dar cuenta que estoy haciendo el bien y le parece bien a la esposa, le parece bien a mi papá. Bueno, estoy hablando de gente que reconoce también el bien, porque pasa a veces de que la esposa no busca a Dios, los hijos tampoco, y entonces cuando eso pasa, yo entiendo, a veces pasa de que no reconocen lo bueno que uno hace, entiendo eso, pero no por eso puedo dejar de hacer lo bueno. Tengo que entender que debo buscar lo bueno, aquellos que queremos cambiar, aquellos que queremos ser diferentes, debo buscar lo bueno y voy a ser saciado, voy a ser satisfecho. Nos hemos dado cuenta cuando a veces nos comemos un buen plato de comida. De esa misma manera nos vamos a sentir cuando busquemos el hacer, el vivir y el sentir la palabra en nosotros. Verso 7 ya nos habla sobre la compasión. Dichosos los que son compasivos porque Dios tendrá compasión de ellos. Dice. Es tan necesario y preciso que nosotros aprendamos a conectarnos con el corazón de Dios. Digamos, mira, la compasión no es un resultado carnal. Nosotros tenemos que entender que hay cosas que definitivamente en nosotros no van a suceder porque alguien me leyó un buen libro. Porque créanme, dentro de la educación secular, podríamos decir, o capacitación que nos dan, ya sea en una empresa, en un instituto, una universidad, nos están tratando de enseñar que nosotros podemos tener principios morales o educación moral por oír. Y tenemos que entender que la Biblia es rica en educación moral, pero la Biblia no enseña que por el oír nosotros vamos a cambiar. Dice que por el oír va a iniciar, como quien dice, poner atención, aprender. Eso sí dice la Biblia. Entonces estoy tratando de decir que la compasión es un resultado de la práctica de la palabra de Dios. No simplemente por oír. Porque si nosotros en un momento creemos, el oír solo es la puerta o la iniciativa para poner atención. Pero la práctica va a hacer que me dé un resultado y me voy a volver compasivo igual que Dios. Y al tener compasión, dice la Biblia que Dios también me va a devolver, o como que dice, va a sentir compasión por mí. Ahora bien, ¿qué es sentir compasión? Tenemos que entender que muchas veces nosotros somos críticos y muy crueles ustedes. Porque es cierto, la mayoría se porta mal, hacen lo malo. Y lógicamente van a tener lo malo. Digamos, alguien que esté haciendo lo malo y que no vaya a tener nada, eso es mentira. Nosotros tenemos que entender que juega con juego, termina quemándose. Así, aunque no lo quiera, el fuego realmente al final lo va a quemar. Entonces,
tenemos que entender que si yo hago lo malo, al final voy a tener lo malo. Digamos, si yo hago lo bueno, voy a tener lo bueno. Entonces, a veces nosotros, como que, tal vez estoy tratando de decir que cuando alguien está en lo malo y recibió lo malo, a veces decimos, merecido lo tenías. Y no se trata de ser así, sino que tener compasión, decirle, mira, te lo merecías, pero también tienes que entender algo. Necesitas buscar a Dios para no seguir en esa secuencia de lo malo. Porque créanme, si las personas no entienden que deben de buscar a Dios, practicar la palabra, enriquecerse de la Biblia en el sentido moral, no va a haber resultado. No van a tener resultados. Entonces es ahí donde necesitamos realmente hacerle entender a todos, y tenemos que comprender todos, que la compasión es el resultado de la práctica de la palabra. Entonces, para que tengamos esto bien claro. Y ahora nos hablan el 8. Dichosos los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Es otra práctica de la palabra. La Biblia nos enseña que nuestro corazón es de piedra cuando no tenemos a Dios. La Biblia nos enseña que hay necedad. Bueno, en partes, todo lo malo. Todo lo que la carne, hay odio, ira, todo lo que vivimos, todo lo que nos rodea. Y en parte, fíjense que a veces tenemos que entender lo que el enemigo nos crea ese ambiente. Para que, como que es una forma de encarcelarnos más, digamos, si la carne es una cárcel, él pone barrotes tras barrotes y tras barrotes para que nosotros de cierta manera nos sintamos tan encarcelados que entendamos que nunca vamos a salir de ahí. Pero la Biblia aquí está hablando de limpieza del corazón. Entonces significa que nosotros debemos quitar toda ira, todo enojo, todo aquello que es malo, que la Biblia habla que nosotros no debemos de tener. Ahora, ¿por qué hablo esto? Tenemos que entender que una persona violenta, la violencia está en su corazón, así que cuando él es violento, está sacando lo que hay en su corazón. La Biblia es clara y más adelante lo vamos a entender. Tenemos que ir comprendiendo que realmente el resultado de lo que nosotros hagamos es lo que hay en nuestro corazón. Una forma de conocernos y vernos qué tan malos somos o qué tan buenos somos es ver nuestras conductas, cómo nos comportamos. Así que es una forma de ver si somos de corazón limpio o no. Porque este es un gran requisito. Dice que ellos verán a Dios. Significa que si yo no limpio mi corazón, no voy a poder ver a Dios. Y la Biblia es clara y dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Digamos, nosotros siempre tenemos algo bueno, digamos, una camisa que nos gusta, un pantalón, una chumpa o algo, unos zapatos o una cama o una almohada, algo que nos impactó, que nos gustó, siempre lo podemos. Pero dice, sobre toda cosa guardada, digamos, si algo que realmente te debe desvelar, te debe animar, te debe hacer que realmente cuides, es tu corazón. Entonces, ¿qué está tratando de decir acá Jesús? Que si logramos limpiar el corazón, mantengámoslo así, porque eso nos da la garantía de que un día veremos a Dios. Tenemos que aprender a entender que nuestro objetivo realmente de ser parte del Evangelio, de leer la palabra, de asistir a una iglesia, digamos, todo este ejercicio, todo lo que estamos haciendo para volvernos hijos de Dios es para limpiar el corazón. Porque nuestra meta realmente es ver a Dios. Esa es nuestra meta. Digamos, si algo que anhelamos y que algún día vamos a lograr es ver a Dios. Espero que tú también tengas esta meta y este anhelo. En el verso 9 ya nos habla sobre la paz. Porque dice, dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos los llamarán hijos suyos, como que hijos de Dios. La paz. Una forma que nosotros tenemos que tener bien clara de poder trabajar por la paz es predicar, es enseñar el Evangelio. Realmente, digamos, entender
que el mundo trabaja, digamos, las personas sin Dios tratan de buscar la paz. Pero algo que nunca deja que la paz realmente funcione es porque las personas sin Dios no van a poder encontrar la paz. Realmente tenemos que entender que la mayoría de naciones o personas que hoy en día dicen que tienen paz, entre comillas, es porque han aprendido a manejar la hipocresía. Y la hipocresía, dentro de los términos de Dios, no es válido. La hipocresía hace que yo finja ser una buena persona, pero en el interior no lo soy. Muchos hoy en día tienen paz y viven en paz. Podríamos decir, si lo vemos en el nivel padre e hijo, es porque el hijo me ayuda y me da dinero. O mi mamá, porque un día me ayudó, entonces yo le estoy dando. Digamos, bueno, es cierto que hay que honrar a los padres, pero no, digamos, la ayuda a los padres debe ser por honra, no porque un día me lo hicieron. Tenemos que entender que si es con la esposa, porque él me da casa, me atiende bien, eso no es. La Biblia habla que el matrimonio debe ser por amor. Entonces, si no es por amor, entonces no está correcto. Es hipocresía. Entonces, tenemos que entender que hay cosas bien básicas. Y una de ellas es tener paz. Tenemos que entender que solo la Biblia y solo Dios nos puede dar paz. Es más, Cristo se denominó como el príncipe de paz. Entonces, Él está trayendo paz al mundo. Es más, Él nos dice bien claro que Él nos ha dado, Él es nuestra paz. Entonces, tenemos que comprender que necesitamos tener a Dios en nuestro corazón para tener paz. El mundo va a querer tener muchas formas de alcanzar paz, por medios económicos, por acuerdos, por tantas cosas que al final solo es una base de hipocresía para fingir que están bien, pero no lo están bien, porque el único que realmente da paz es Dios. Por eso dice que los que trabajamos por la paz seremos llamados hijos de Dios. En el 10 ya nos aclara y dice: dichosos los perseguidos. ¿Por qué me persiguen? Tenemos que entender si una razón justa de persecución que debemos de sufrir es por anunciar la palabra, pero anunciar la palabra de manera correcta. Digamos, si yo predico creando contiendas, si yo enseño juzgando, siendo juez, si yo estoy ejerciendo las cosas de Dios, pero no lo hago bajo la predicación o enseñanza bíblica, que Dios nos requiere que lo hagamos con compasión, por misericordia, por amor a las almas. Si realmente yo no lo hago bajo sus términos y me están persiguiendo, me lo merezco. ¿Por qué? Porque esa no es la persecución que Dios respalda. Pero si yo estoy haciendo las cosas bien, estoy predicando correctamente, sin juzgar, sin señalar, sin nada de eso, sino que mi verdadero propósito de la prédica debe ser motivar a que busquen a Dios. Ese es el objetivo de la prédica. Y la enseñanza es que conozcan a Dios. Tenemos que entender que si eso está sucediendo en mí, y aún así las personas me persiguen, me señalan, dice la Biblia, no lo digo yo, de ellos es el reino de los cielos, porque me están persiguiendo por lo justo. ¿Y cuál es lo justo? Las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque son justicia, traen justicia. De otra manera, no es válido que me persigan. Así que tengamos claro esto. En el 11 ya nos aclara que somos dichosos. Si en algún momento nos insultan y nos maltratan por causa de Cristo. Oigan bien, tenemos que entender qué es por causa de Cristo. Vuelvo a decir, tenemos que ser prudentes y no provocar a la gente
para que nos traten mal. Tenemos que ser prudentes y no hacer que la gente se moleste. Realmente tenemos que aprender a que, miren, una cosa es que yo vaya y provoque a las personas y las personas me maltraten. Y digo, alguien merecido porque eso busqué. Pero ¿qué pasa si yo vengo y hago lo correcto? Por Cristo. ¿Qué estoy tratando de decir? ¿Por qué predico, hermano? Por Cristo. Lo estoy haciendo bajo términos correctos, sin molestar, sin insultar a nadie. Sino lo estoy haciendo como que Cristo lo estuviera haciendo acá. Créame, Cristo vino y enseñó. Tenemos que entender por qué Cristo a veces, o bueno, ya lo vimos, y fue en el Bautista, lo que vimos, no es cuando Cristo, pero lo vamos a entender más adelante, mejor dejémoslo ahí. ¿Por qué Cristo, digamos de cierta manera, insultó a las personas? Pero vamos a entenderlo más adelante. Tenemos que entender que nosotros no podemos hacer eso, sino tenemos que hacer lo correcto. Y aún haciendo lo correcto, dice la Biblia que si pasa esto conmigo, dice la Biblia que por causa de él y lo ataquen, eso no me debería a mí afligir, no me debería preocupar. ¿Por qué? Porque estoy haciendo lo correcto, porque soy dichoso, soy bendecido por lo que estoy haciendo, aunque algunos digan mentiras y me maltraten por lo que estoy haciendo. ¿Y cómo entiendo que estoy haciendo el bien? Porque en el verso 12 dice, alégrense, estén contentos porque van a recibir un premio en el cielo. Digamos, cuando yo hago lo correcto en los términos correctos, sin provocar, sin maltratar, sin hacer nada que insulte o irrite a alguna persona, dice la Biblia que yo me debería alegrar porque tengo un premio en los cielos. Dios me va a premiar. Segundo dice, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Y cierra las bienaventuranzas. Tenemos que entender que los profetas de cierta manera fueron confrontados. Esto sí lo voy a aclarar. Porque ellos, Dios los demandó a veces, o más bien les demandó a ellos o los llevó a que dieran palabra dura. Pero tenemos que entender que la palabra dura no se le da a cualquier persona. Porque muchos, miren, cometen errores por ignorancia. Otros porque creen saber pero no saben. Otros porque lo hacen para defenderse, para aparentar que ellos sí saben. Y otros que de cierta manera conocen la Biblia, pero no la hacen. A esas personas que conociendo lo bueno no lo hacen, pues los profetas confrontaron y los llevaron a un punto donde les dijeron lo malo que estaban haciendo. Y ellos, en vez de decir gracias, se molestaron y atacaron a los profetas. Yo sé que si en algún momento, lógicamente, Dios me demanda dar una palabra dura, lo voy a hacer. Y me he dado cuenta, fíjense, yo he ido a iglesias donde Dios me ha demandado dar un mensaje duro. Y silencios, nadie, amén, todos se quedan viendo unos a otros. Y créanme que difícil a veces es hablar así. Pero lo he hecho no porque yo quiera aparentar o porque yo quiera ser justo. No, he entendido que Dios a veces demanda eso. Pero tenemos que saber cuando tenemos el respaldo de Dios. Tenemos que saber que lo estamos haciendo porque Dios nos dijo que lo hiciera. No porque yo creo hacerlo y porque yo lo voy a hacer. Y créanme, si estoy en mis términos carnales, me va a ir mal. Si estoy en mis términos espirituales y aún así me va mal, tengo el respaldo de Dios. Y a eso se refiere esta parte.